cambiarios y cómo van a seguir cayendo si es que ahora suben los precios producto de esta devaluación. Guido Agostinelli es economista. Guido, buenas tardes, estamos con Lucila, soy Adrián. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos esto, lo del levantamiento del cepo cambiario. ¿Es un levantamiento en definitiva o no, Guido? No, también ahí es parte del relato del gobierno. El gobierno está diciendo que levantan el cepo cambiario. El cepo cambiario es una forma sencilla de tratar de decir que se eliminan las restricciones cambiarias. Las restricciones cambiarias, en función de lo que anunció el gobierno, no están eliminadas por completo. Solamente para personas físicas se quitan algunas restricciones. Por ejemplo, la de comprar más de $200 por mes. O sea, en teoría, mediante el home banking uno va a poder comprar más de $200 por mes. No así por ventanilla, por ende ha circulado mucha información con esta limitación de $100 por mes por persona. Eso en realidad corresponde a que uno no va a poder ir por la ventanilla del banco y retirar más de $100. Después, por otro lado, sigue el dólar tarjeta, por ejemplo. O sea que si viajas al exterior, compras con la tarjeta, sigue el dólar tarjeta. Y a su vez lo más importante, porque es lo que mueve en definitiva el dólar, son las restricciones hacia las empresas. O sea, las empresas todavía no pueden girar utilidades de balances pasados, que es lo que le estaban reclamando y lo que más o menos sumarían unos 6.000 millones de dólares de requerimiento de las empresas para enviar a sus casas matriz. O sea que el cepo cambiario en realidad lo único que se ha aflojado, vamos a decirlo así de alguna manera, es el tema de la compra individual, que insisto, no es lo que mueve al dólar, el requerimiento de los dólares en sí. Las personas físicas requerimos muy pocos dólares. Claro. O sea que el cepo cambiario no se ha eliminado, se ha aflojado, vamos a decirlo así de alguna manera, o se ha reducido un poco menos. Pero Guido, una pregunta, porque con esta explicación que nos das, digo, si lo único que se modificó tiene que ver con los ahorristas, ¿no? Las personas físicas que van a ir a comprar dólar ahorro y no por ventanilla, sino que lo hagan de manera virtual, digo, ¿dónde está esta explicación que da el gobierno en relación a levantamos el cepo para que entren las inversiones? ¿Se hizo alguna modificación en ese sentido o qué está queriendo decir el gobierno? Sí, la modificación en ese sentido, según lo que dice el gobierno, todavía no hay documentos oficiales, esto es importante, o sea que todo lo que estoy diciendo está sujeto a que veamos qué pasa finalmente el lunes, es que se van a poder remitir utilidades a partir del ejercicio de este año, del 2025. Entonces podrían entrar inversiones y a su vez podrían salir, pero el problema es que las empresas están demandando enviar remisiones de utilidades pasadas. Eso no se solucionaría. Y por otro lado, con respecto a las personas físicas, que no lo aclaré antes también podían comprar las personas físicas dólares, la gran mayoría, podían ir al dólar MEP, en el home banking, comprar dólares. Sí. Y en definitiva, quizás el valor que compraban esos dólares termina siendo muy parecido. Sí. Porque si el dólar levanta, posiblemente las personas físicas compren a un dólar muy parecido al que ya estaban comprando. Por ende, las modificaciones suenan más rimbombantes que otra cosa. Lo más importante acá es, digamos, lo que son las bandas cambiarias. Sí. Que aplica 1.000 pesos la banda baja y 1.400 la banda alta. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno, si no toca una de estas dos bandas, no interviene. Entonces todo nos hace pensar que en el mediano plazo o en el corto plazo vamos a llegar muy cercanos a esos 1.400 pesos, ¿no? Salvo que Caputo haga algún cambio de última instancia. Si se deja liberado el mercado, pareciera que vamos a llegar, lógicamente, más cercano a lo que es el dólar libre, que estaría rondando los 1.400 pesos. Sí. Esto lleva a una conclusión más que les quería decir. Milei hace poco escribió un artículo en un diario muy importante diciendo que el dólar tenía que estar a 600 pesos. Entonces ya lo que dice Milei no se puede cumplir. O sea, a partir de esta nueva flotación que tiene el dólar, no se va a poder cumplir porque... Y lo había dicho en un reportaje, lo del dólar a 600 pesos. Guido, sabemos que el FMI es un organismo de endeudamiento, ¿no? Donde acuden ahí los países periféricos. El Fondo Monetario está compuesto por los países centrales, pero el objetivo es dependencia económica. Otra vez sopa, y el gobierno nos quiere hacer creer que esto es un premio de que el Fondo Monetario Internacional vuelva a la Argentina porque aplaude este programa económico exitoso, como dice el presidente. Sí, a mi modo de ver, justamente, lo que se llama de distintas maneras, siempre con los gobiernos se cambian los nombres, pero en definitiva siempre lo mismo, es tratar de darnos dólares cuando no hay un sistema robusto detrás, cuando no es gasto para infraestructura, porque si dijéramos, bueno, vamos a hacer rutas, vamos a hacer que el país florezca más, que puedan haber más exportaciones, entonces ese crédito puede ser algo más sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Uno lo paga a medida que en realidad va generando mayores ingresos. Pero el FMI termina siempre prestando plata
para que se la puedan fugar, para que se libere el cepo y entonces las grandes empresas puedan enviar sus divisas al exterior. Que no estoy planteando que ese escenario no está bien. Lo que pasa es que ese escenario tiene que ser sustentable y acorde a lo que necesita el país. Estamos con falta de dólares, entonces es necesario que esos dólares vengan para inversiones, para que justamente se estimule la economía. Claro. Y de esta manera... Sí. No te queremos despedir todavía, quiero que te quedes ahí un minutito y escuches con atención con nosotros este móvil. Está Alejandro Moreira en un supermercado con Sabore, ya lo conocemos en otras oportunidades, charló con nosotros porque nos preocupa el tema de la remarcación de precios. Nos preocupa qué puede pasar a partir del lunes o qué está pasando ya desde este fin de semana en función de lo que se viene. Ale, te escuchamos. Tal cual, Lu, Adrián, Guido también. Bueno, estamos viendo justamente las góndolas y estos precios que Chiche Sabore escribe a mano. ¿Lo escribís vos? ¿Lo escribe tu mujer? Sí, lo escribo yo con un marcador, sí. Bien, lo escribís con un marcador. ¿Qué pasa? ¿Vas a tener que comprar marcadores o no? Esa es la pregunta que tenemos, Chiche. Y primero, bueno, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Hola, Adrián. Hola, Lu. La realidad es esta, ¿no es cierto? A partir de la segunda semana de marzo empezamos a ver movimientos de precios. Sí. Ejemplo, el tema del aceite más de un 10%, el tema del café más de un 10%. O sea, hubo muchos cambios de precios en marzo, obviamente que lo hemos alertado, ¿cierto? Pero no estábamos tan equivocados porque en alimentos dio un 5,9. Y aún decirte más, Guido, durante lo que valen los días de abril, los cambios de precios siguen, o sea, siguen llegando listas, y las listas están entre un 5 y un 8%. Entonces, yo creo que las empresas ya se venían venir este tema del cambio de precios que iba a haber, ¿no es cierto? Claro. Aún agregarte de que, obviamente, estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar el lunes, a qué precio va a abrir el dólar, porque a ese precio seguro van a cotizar los mayoristas. Claro, en principio, Ale, Fernando, también Guido, probablemente en las próximas horas las grandes alimenticias empiecen a enviar mails a los supermercados con el precio de productos a $1 de 1.400. ¿Esto ya puede estar sucediendo en estas horas, Guido? Te lo pregunto a vos y después voy a Fernando. No. Guido, ¿lo tenemos? O sea, como esto ya se veía a ver, ya en marzo había una remarcación. Así que en función de esto, es que me parece que justamente en términos de precios ya se ha empezado a adelantar con respecto a esto. Así que sí, es muy probable que se dé una remarcación bien marcada. De todas maneras, ahí hay que resaltar que si se va el tipo de cambio a 1.400 pesos, la devaluación es aproximadamente, o sea, el dólar aumentaría un 28%. Claro, casi un 30%. Esto no quiere decir, y es muy importante decírselo a la gente, que va a aumentar un 28% todo automáticamente al mes siguiente, sino que esto se extiende a lo largo del tiempo, y cuando tenemos caída de consumo como la que tenemos en Argentina en este momento, aproximadamente un 14% de caída de consumo, el traslado a precios es un poco más lento que lo habitual. ¿Cómo va a ser, Chiche, ese traslado? ¿O qué imaginás que va a pasar el lunes? No, estamos todos con una tremenda preocupación, Lu. Imagínate que ya el bolsillo del consumidor no da más. El tema es el bolsillo del consumidor. O sea, la gente ya le es muy complicado poder llegar a fin de mes, ¿cierto? Es más, te digo, yo hago una encuesta muy almacenera, ¿no? Le pregunto al cliente, vos cobras tu sueldo, pagás la luz, pagás el gas, pagás el teléfono, pagás la prepaga, pagás todo lo que tenés que pagar, que si no lo pagás te lo cortan, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿cuánto te queda en porcentaje para pasar el mes? 40%. Eso es lo que me dicen todos. A esto le vas a agregar un 20% más, que es la cuenta que más o menos sacamos toda la mercadería, es imposible. Por el otro lado, Lu, entender de que la mercadería que nosotros vendemos es mercadería que se vence. Entonces, si la mercadería a la gente no le alcanza la plata, la mercadería se nos va a vencer y la vamos a tirar. Por eso le pedimos a los mayoristas que reflexionen en cuanto cuando agarren la computadora y empiecen a aumentar. Claro, además, lo que decía al comienzo, ¿no? La única carta que tenía el gobierno para mostrar era la baja de la inflación, del costo de vida. Y esto no pasó en marzo, casi 6% aumentaron los alimentos en este mes. Y lo notamos en la calle. A mí me pasó el día del paro ir a La Matanza y entrevistar a la gente que estaba en la parada de colectivo.
y el discurso era muy diferente, o lo que sentía la gente, lo que expresaba, era mucha diferencia, noté, al año pasado, Ahora ya la gente tiene bastante golpeada su economía. Fernando, ¿cómo lo notás vos cuando entra el cliente a tu almacén? Pero, traducía precio lo que vos estás hablando, Sí. Adrián. Un cajón de huevos trae 12 maples. Un cajón de huevos, hace 25 días atrás lo pagábamos 55.000 pesos y hoy nos cuesta 78.000, ¿me entendés? Hoy hay que vender a 8.000 pesos un maple. Un kilo de carne picada, que no estamos hablando de, no sé, de lomo, estamos hablando de carne picada, cuesta entre 7.000 y 8.000 pesos, Adrián. Y bueno, ya está, ¿me entendés? O sea, explotate el bolsillo a la gente. Y por el otro lado, escucho que para que la familia no se caiga a clase baja, tiene que ganar 1.100.000, Adrián. Sí. Sí. 1.100.000, ¿qué? Sin alquiler, sin leche, sin pan, sin fruta, sin carne, así sí. A ver, mostranos un poco algunos de los precios que nos mostraba al comienzo Ale. Empezamos a repasar, si te Dale. parece, algunos productos. Algunos, capaz mencionabas recién, de los que más aumentaron este último mes, que es cierto, la inflación dio 3,7, pero los alimentos daban 5,9. Bueno, ¿qué fue lo que más aumentó y qué imaginás en ese producto el lunes, por ejemplo? Bueno, fíjate vos el tema del café. Sí. Estamos hablando de un café de 170 gramos, ¿cierto? Lo pongo así para no ser la propaganda de todo delincuente. Está bien. Estamos hablando de 8.900 pesos. Es carísimo, Lu. Sí. Ahora, a esto agregale, ¿cuánto querés agregarle? ¿Un 20%? Pasamos los 10.000. ¿A quién se lo vamos a vender, Luciana? Claro, no. Lucila. Sí. Me equivoqué. Sí, claro. ¿Qué más? A ver. ¿Qué ¿Querés- más? Sigamos. Vámonos, ¿Qué más aumentó? Ya está, ¿Dónde vení, vamos a recorrer. dónde estuvieron las remarcaciones, Ale? Acompáñennos. Ahí viene, Claro, 10.000 pesos el café. Pablo Elicio acompañándonos, nuestro camarógrafo. Acá tenemos el pan lactal. Fíjate vos, Lucila, Sí. el pan lactal de este osito muy simpático, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto hay que venderlo? 4.950 pesos. Casi 5.000 pesos. ¿Y qué le quiere poner un 20% más? Si ya no se vende a este precio. Ahora, gracias a Dios, tenemos lo que es pan lactal de empresas pymes, que fíjate vos, yo te estaba mostrando este pan lactal que cuesta 5.000 pesos, Sí. perdón, 5.500, y yo te muestro este pan lactal, mirá, Sí. Lucila, mirá, Sí. 2.500, 2.500. Claro, mirá la diferencia. Mucha la diferencia. Bueno, la mitad, sí. Y por tu experiencia, ¿vos Entonces, creés la que gente va a ser de castiga la una? que es la primera marca. Ese aumento, digo, vos estás diciendo un 20%, ¿no? Que bueno, Guido recién decía, si el dólar llega a 1.400 el lunes, que es una posibilidad, la devaluación vendría a ser de casi un 30%. Él nos decía, y ahora voy a volver a él después de que vos me contestes, que no es de una, pero en relación a tus experiencias anteriores, cuando pasa algo así y se dispara el dólar, ¿las listas o los precios que te van a llegar el lunes van a ser con un 20%? ¿Vos imaginás eso? Esperemos que no, porque ya parte del aumento, ya lo enviaron en marzo, ya lo enviaron en abril, ya están cubiertos. Claro, en abril Entonces, también. la verdad que Claro, ya están no enviando. debería ser tan grave, pero esto está sujeto primero a la apertura del dólar y a la decisión de cuando aprieten las teclitas los dueños de los mayoristas. Sí. Además, las paritarias, Guido, tengo entendido, Rosalía Constantino, una compañera nuestra acá del canal, lo reflejaba en sus redes sociales. Vamos a la lista. En el primer trimestre, Guido, las paritarias, los salarios quedaron por arriba de la inflación, ¿no? A ver, o sea, perdieron ante el costo de vida. Perdieron costo de vida, hay que tener en Ahí cuenta está. también Tenemos, lo que siempre remarcamos, que la canasta con la que se mide la inflación es una canasta desactualizada. Hay que siempre decir eso, porque si no entramos un poco en la lógica del gobierno, de la cual la caída no es tan grande como la que uno nota en la calle. Uno nota que realmente, incluso con este 3,7% de inflación del mes pasado, uno ve que se quedó corta la medición de la inflación, porque en realidad se ha sentido más, como bien destacaban ustedes, en alimentos ha crecido más. A mí me parece que los precios sí, efectivamente, en alimentos pueden pegar una levantada importante. Lo que quiero decir es que no esperemos un dato de inflación de abril
muy superior. Va a ser sin duda superior al 3,7 o casi sin duda tendría que ser superior al 3,7, pero no se va a ir si la devaluación es un 28% a un 28%. Sí. Eso quiero decir. No, claro. O sea, me parece que eso se va a trasladar y que aparte es importante tener en cuenta eso, porque uno cuando compara con devaluaciones, depende si el consumidor la puede pagar o no. Si vos devaluás en un momento en el que el consumo está al alza, sí, posiblemente se traslade gran parte, en 2, 3, 4 meses ya tenés actualizada toda la inflación, por ende volvés a ser poco competitivo. Para mí el gobierno estudió que esto le permite llegar con un tipo de cambio más competitivo hasta octubre. Sí. Y a mi modo de ver, después de las elecciones van a volver a cambiar el plan. Sí, y no olvidemos que, a ver, se están homologando las paritarias. Abigail, a ver, corregime, 1% están cerrando todos los gremios. Con una inflación del 3,4, obviamente perdiste. Hiper se llama. En realidad lo que estamos viviendo, hoy hablaba con distintos economistas también, colegas de Guido, y lo que me decían es, estamos viviendo una hiperinflación. Lo que pasa es que la gente todavía no lo cree, porque el gobierno, el mensaje que da es otro. Pero la realidad es que los precios y el consumo de la gente está planchado. Si vos todavía le ponés un 20% más, un 28, 25, no importa, es imposible que la gente pueda comprar. Lo que está diciendo Sabor es así, lo que está diciendo Fernando es una realidad. Entonces, sí. Bueno, el problema es si se dispara la hiper. Yo no sé, Guido, si vos coincidís con esto que te estoy diciendo, que es lo que me decían hoy antes de venir para el canal varios colegas tuyos, esto de que estábamos viviendo esta hiperinflación. A ver. No, a mí me parece un escenario difícil porque hoy en día están los dólares, digamos. Para que a vos se te produzca una hiperinflación necesitas no tener dólares y todavía estos dólares, estos 20.000 millones que anunció el fondo, si bien es una parte que viene en una primera instancia, me parece que todavía para el contexto de una hiper tenés que tener falta de dólares bien marcada y el gobierno ha conseguido un respaldo del FMI. Obviamente estoy en desacuerdo con la forma de hacerlo, que es a través de más endeudamiento y demás, pero me parece que el gobierno con estas bandas tendría que llegar a octubre. Tengamos en cuenta que en este segundo trimestre del año tenemos lo que es la cosecha gruesa, que eso le va a permitir un poco más de oxígeno al gobierno. Por eso uno tiende a pensar que el dólar se va a ir más temprano que tarde a 1.400 pesos o rondando los 1.400 pesos para que el campo liquide. Sí. Esos son los dólares que también necesita el gobierno. Entonces, me parece que en ese contexto es difícil que hoy hablemos de una hiper, pero no se puede descartar en un mediano o largo plazo desde ya, y más en un país como Argentina, ¿no? Lo queremos sumar a Alejandro Banoli, también expresidente del Banco Central, economista, y ya voy a volver también con Sabore, que nos quedó ahí pendiente el precio de la leche. Alejandro, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, queríamos una primera reflexión tuya en relación a todo lo que escuchamos, sobre todo lo que puede ocurrir con el dólar el lunes, ¿no? Y cómo va a impactar en la cotidianeidad. Bueno, lo cierto es que hubo una devaluación, luego que el gobierno varias veces la negó, una devaluación del orden del 30% que ya se está sintiendo en los precios. Y lo que puede pasar el lunes, obviamente el gobierno lo que va a tratar es de que haya la mayor liquidación posible en el mercado de cambios para que el dólar luzca lo más bajo posible. Pero lo cierto es que se ha desatado una dinámica donde no hay confianza en esta política y habrá que ver finalmente cuánto dinero llega, y en qué medida el gobierno va a tener capacidad de evitar que esta devaluación se traslade a precios de una manera muy grande que haga que volvamos al punto inicial desde un lugar peor. ¿Pero se puede evitar eso? ¿Que se traslade a precios? Y es muy difícil, claro. Es muy difícil porque, por ejemplo, ya han aumentado plenamente algunos consumos, ¿no? Por ejemplo, los argentinos ya tienen, por ejemplo, algunos consumos en dólares, alguna aplicación para escuchar música o para ver entretenimiento, que ha aumentado un 30%, sí. Sigue el impuesto. Y por otro lado, es muy prematuro hacer un balance, pero ya hoy se pueden ver, y probablemente quienes nos ven o nos escuchan, que en alimentos está habiendo remarcaciones, claro. Y esto tiene que ver con que, el costo de reposición de la mercadería
a partir de la devaluación va a ser más elevado. Guido, en relación a las tasas de interés en términos reales, ¿qué va a suceder? Porque ayer lo escuchaba Julián Guarino, que hablaba de un programa económico conservador. Es el que estaría entrando el gobierno de Javier Milei. Caputo, ni bien asumió, bajó las tasas de interés. ¿Ahora las subirían? Sí, mira, la receta del Perdón, fondo escuché, histórica Guido, no sé si es para siempre mí la que la pregunta tasa de interés o- sea positiva, real positiva. Por ende, entendemos que si Hola. estamos en un marco de negociaciones con el FMI y en definitiva esto que estamos haciendo es en el marco de lo que quiso hacer el FMI, lo más probable que ocurra es que las tasas de interés suban justamente producto de que, a ver, cuando nosotros tenemos un sobrante de dinero, ¿cuáles son las opciones que pensamos? O nos vamos al dólar o nos vamos a la tasa que me remunera un plazo fijo o el instrumento que fuera. En esas dos elecciones, si queremos evitar de que haya más puja por el dólar, naturalmente lo que hay que pensar es en una tasa de interés que sea un poquito más alta que lo que es la inflación, ¿no? Así que lo que uno podría pensar es que esa tasa de interés tendría que ser positiva, pero también es cierto que el gobierno ha explorado en su afán de bajar la inflación, porque ellos creen que siempre en todo lugar es un fenómeno monetario, lo que hacen es querer bajar la emisión. Entonces, si querés bajar la emisión, pagar tasa de interés más alta, no funciona con el mismo sistema, está siendo contradictorio. Así que hay que ver ahí finalmente qué resuelve el gobierno. Yo pienso que como esto fue acordado con el fondo, es más probable que la tasa de interés suba, ¿no? Vuelvo, Alejandro, para hacerte la siguiente pregunta. ¿De qué análisis haces vos del discurso de Caputo en el sentido de que viste que hubo tramos en los que se mostraba hasta emocionado? Cierta épica le quiso dar. Festejaba incluso el camino del programa económico, como después lo hizo también Milei en cadena nacional, ¿no? Como que todo es acorde al plan. Y algunos economistas hablaban de un discurso que parecía de salida y otros decían, bueno, no, está directamente viendo una película en la que todo está saliendo bien, que es un poco lo que después plantea Milei en cadena nacional. ¿Vos qué análisis haces de lo dicho por Caputo y cómo lo dijo? Mira, me gustaría contextualizar un poco. Yo creo que, a ver, evidentemente este no era el plan A del gobierno. El gobierno esperaba tirar con el dólar devaluando al 1% hasta las elecciones. Claro. Y evidentemente se vio en las últimas semanas, con la pérdida de reservas y un banco central que tenía que intervenir cada vez por montos mayores, que esto no era sostenible. Entonces necesitaba los dólares del fondo y el fondo claramente, y los Estados Unidos detrás del fondo, que le dijeron, tenés que devaluar, tenés que cambiar la política cambiaria, y lo tuvieron que hacer en el peor momento, porque a ver, cuando vos salir de las restricciones cambiarias, de lo que se llama popularmente el cepo, hay que hacerlo con confianza, en un momento internacional y local bueno, y el gobierno lo tuvo que hacer en el medio de una guerra geopolítica. El día que dio a conocer el dato de inflación 3,7, el más alto en meses. Entonces, indudablemente esto no fue elegido, esto no fue planeado, y entonces, bueno, creo que digamos, los comentarios de Caputo, de Milei, tienen que ver con el nerviosismo de saber que están dando un salto al semivacío y que va a depender mucho de qué pasa en el contexto internacional, qué pasa con el precio de la soja, qué pasa con el precio del petróleo, qué pasa con los mercados mundiales, a ver verdaderamente si van a poder aguantar hasta octubre con esta tasa de evaluación y con los desembolsos que en teoría van a llegar en las próximas semanas. Sí, fue un error político, Alejandro, que el gobierno político y económico haya anunciado la devaluación de la moneda, el levantamiento del cepo. ¿Vos qué crees? Creo que el gobierno, a ver, hizo lo que pudo. Evidentemente calculó mal el timing, hizo una mala lectura internacional. Para hacer esto no era lo mismo si lo hubiera hecho en noviembre, por ejemplo, después del blanqueo, con más tiempo para poder estabilizar. Ahora lo hace en el medio de un cronograma electoral, en un contexto internacional sumamente adverso, pero no tenía otra alternativa, porque estaba claro que si mantenía las restricciones, el fondo no le daba dinero, el país tiene el crédito cortado, la política económica no genera recursos genuinos. Entonces yo creo que el problema de fondo, y creo que tiene que ver un poco con lo que nos angustia a todos de qué puede pasar o se puede sostener, fuera de que para el gobierno esto es buscar una tabla de salvación hasta las elecciones, es que tenemos un modelo económico que más allá de que entre dinero, en parte por parte del FMI, en parte de créditos,
no estamos generando dólares genuinos, tenemos un modelo de una apertura importadora y de turismo, viajes y de consumos en el exterior que no es compatible con lo que están haciendo otros países, donde vemos que Estados Unidos y China están en una guerra geopolítica, los países defienden su mercado y entonces lo que se percibe es que Argentina recibe fondos, pero los fondos que entran salen por otro lado, y esto es lo que genera que no se vea que hay una política consistente, que no se vea un marco ni internacional ni local que le permita a la Argentina, a partir de modificar el tipo de cambio y de recibir el dinero, de que esto sea sostenible. Muchas veces pasó en el pasado que la Argentina devaluó y la devaluación se la comieron los precios. Pasó el año pasado y hoy estamos en un momento peor de retraso cambiario hasta la devaluación que antes de la devaluación de diciembre de 2023. Pasó en el 2018, no hay serios riesgos de que repitamos, que esto sea un déjà vu de lo que vivimos en 2018. Tal cual. Alejandro, muchas gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hablábamos de precios y volvamos efectivamente a la góndola del supermercado con Chiche, que nos mostraba diferentes productos, entre ellos entiendo la leche. Ale, tenían ahí cerca para ver cuánto aumentó en el mes de marzo, leche, el aceite. Estamos, sí. Tal cual. El aceite, ¿cuánto te cuesta hacer unas papas fritas ahora, no? Porque ¿cuánto aumentó el aceite en el último tiempo? ¿Dijiste 10%? Más de un 10%. Más de un 10%. Sí, el aceite aumentó. Tema que te cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Porque el aceite es un producto que sale de nuestra tierra. Sí. O sea, cuando estábamos hablando que el dólar estaba quieto, estábamos en la segunda semana de marzo y cambia el precio del aceite, no entendíamos el porqué. Bien. Y la leche que tenés acá un sachet en la mano. El tema de lácteos aumentó en el mes de abril un 2,9, pero si sumás enero, febrero, marzo y abril, te da por arriba del 10%. Entonces, esto te lleva a la consecuencia de que un sachet de leche, el más económico, cuesta 1.500 pesos. 2 chicos, 2 litros de leche. Por 30 días, casi 100.000 pesos. Sí. Y bueno, hay pide que no toma leche. Chiche. Bajó el consumo de leche considerablemente. Dijo, Ale. Claro que cayó el consumo de leche. Estoy hablando casi 100.000 pesos. Dijo 2,9 en abril. En abril, o sea, ahora el índice que todavía no conocimos. Claro, en los primeros meses, en los primeros días de abril hubo aumento en lácteos. Todos los meses, los primeros días de abril está el aumento del lácteo. Puede ser un 2, un 2,3, un 2,5, pero digamos la sumatoria te da enero, febrero, marzo y abril arriba del 10%. Claro. ¿Y el ánimo social, cómo lo notás? Yo recién hablaba de lo que me pasó en La Matanza el miércoles, el día del paro, ¿no? Hace unos meses ahí había como una cierta paciencia del laburante, del trabajador con el gobierno. El miércoles noté todo lo contrario, muy golpeada la economía de la gente. ¿Qué te dicen a vos, Fernando? Adrián, vos sabés que es una diversidad eso, ¿cierto? Hoy yo creo que la gente está, tal vez el tema de la bronca, el tema de todo eso ya pasó. Hoy la gente está preocupada, Adrián, está preocupada primero por el tema de lo que es la economía doméstica, la economía de que la gente no le alcanza, y por el otro lado el tema de inseguridad, ¿cierto? Esas son las dos cosas que hoy preocupa y ocupa a la familia argentina, por lo menos en el conurbano. Ahí volvemos con vos, Chiche, pero lo sumamos nuevamente a Guido para hacerle una última pregunta. Bueno, todos estamos pensando en lo que va a suceder, lógicamente, en la jornada del lunes, pero también quiero preguntarte sobre este desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué crees que se va a usar? No, el desembolso del fondo sí o sí va a ser usado para cuando se toquen estas bandas. O sea, para mantener las bandas. Para mantener las bandas. Por ende, el riesgo grave que tenemos a mi modo de ver en la Argentina es que nos acerquemos mucho a la banda superior y que entonces en definitiva terminamos repitiendo la historia, ¿no? Claro. Un banco central tratando de mantener un tipo de cambio que ahora en vez de este crawling peg del 1% vamos a tener estos 1.400, que dicho sea de paso también se va a ir actualizando mensualmente al 1% mensual, con lo cual, digamos, quisieron conservar ese espíritu, digamos, del plan original, y entonces me parece que quizás una vez más puede volver a ser insuficiente ese 1%. Por eso digo, es tratar de aguantar hasta las elecciones, pero ya con una devaluación, entonces con un poquito más de aire
para aguantar hasta las elecciones, pero con un proceso inflacionario, que el gobierno estaba llegando a las elecciones diciendo, bueno, pudimos controlar la inflación. Ahora ese discurso se desarma, Sí. ¿no? Los que no van a tener aire, pienso, hablando de un poquito más de aire en todo caso para el gobierno, además los que no tienen aire son los ciudadanos, ¿no? Porque digo, los salarios, como decíamos, homologando solo el 1% y si no directamente no se homologa, no hay aumento de salario. Y esto para los trabajadores asalariados, ni hablar lo que están pasando los trabajadores informales, Tremendo. que encima tengo entendido que también está en aumento, digo, y ni hablar los que perdieron el trabajo, es un índice que también preocupa, ¿no? El aumento del desempleo, Guido. En todo este contexto, un aumento de precios que seguramente se viene el lunes a partir de $1 en 1.400. Digo, hay que seguir en esta situación, ¿no? Navegando y remando con un salario que cada vez va a ser más bajo. Que perdón, Lu, lo que se viene en la Argentina cuando interviene el Fondo Monetario Internacional en un país son políticas, recesivas. Olvidémonos que el Fondo Monetario Internacional viene a activar un modelo productivo en la Argentina. Esto no va a suceder. Sí, correcto, por eso nos estamos yendo hacia un modelo especulativo, en realidad siempre lo tuvimos con Milei, y esto lo que hace es reforzar un poco esas bases, y me parece que en realidad, por eso sí, es aire para el gobierno, pero no es aire para la población. Claramente vamos a llegar muy desgastados, incluso a raíz de esto se le van a empezar a revertir algunos indicadores que ya hemos dicho que eran tramposos con respecto, por ejemplo, a la pobreza, y en definitiva se va a empezar a agravar más la situación. Este es el comienzo de un agravamiento de la situación, la cual después finalmente este plan lo van a volver a desarmar, recuérdenlo, muy posiblemente después de las elecciones, y así sucesivamente, en el cual es un gobierno que si vos no generás genuinamente dólares, siempre vas a estar en la trampa entre querer devaluar y mantener el tipo de cambio, cuando en realidad lo que tenés que hacer es poner al país de pie, industrializar y generar dólares en forma genuina, que es lo que no está haciendo este gobierno.